La niñez, por un lado hay un fenómeno progresivo, creciente de las últimas, diríamos, 2 décadas, que es una presencia cada vez mayor de los niños en los flujos, que se llama flujos migratorios o en las migraciones. De niños tanto acompañando a sus padres, lo que se llama migración familiar, como de niños solos. Solos, que originalmente era más una cuestión de adolescentes, 16, 17 años, 15 años, pero hoy las estadísticas, y por ejemplo en el contexto centroamericano migrando hacia Estados Unidos, indica un número cada vez más bajo. O sea, estamos hablando de niños de 12, 11, 10, 8 años, 5 años migrando solos, ¿sí? Y los motivos tienen que ver en parte con esta situación de exclusión, de falta de oportunidades, de pobreza, de discriminación por origen étnico, por ejemplo, en sus países de origen, pero también con un crecimiento de los niveles de violencia en Centroamérica, en México, en parte promovido de alguna manera por lo que es el surgimiento de la lógica de pandillas, que son jóvenes latinoamericanos deportados de Estados Unidos, así es como se origina lo que llaman las maras, por los niveles de violencia institucional instalados también en connivencia con Estados Unidos, o promovidos por Estados Unidos en los 80, en los llamados conflictos armados, en Centroamérica, niveles de violencia cada vez más presentes en el tránsito que sufren esos niños y esas adolescentes en México, por ejemplo, en manos del crimen organizado o de la propia policía migratoria mexicana y estadounidense, y por una presencia también cada vez mayor de niños y adolescentes trabajando en los territorios o en los países de destino, ¿no? En los campos, trabajo doméstico, incluso en niveles en el ámbito de la construcción, con lo cual, bueno, ¿no? Como trabajadores explotados hay una presencia cada vez más fuerte de niños, en vez de que puedan estar ejerciendo sus derechos como niños en su comunidad de origen. Y muchos de ellos además migran buscando a sus padres, porque los padres migraron antes, a los padres no les dan permiso de residencia por más que estén hace años en el lugar donde viven, y entonces la única forma de volverse a reunir es migrando en estas condiciones precarias y peligrosas. Que el eje no es la política migratoria, es la política de protección de infancia. Ese es el problema. A ver, hay varios problemas. Uno es que a los niños inmigrantes, a los niños que migran, se los tratan tan mal como se los trata a los adultos, ¿sí? Y eso repercute de manera especialmente profunda y violando derechos específicos de los niños. Entonces esta obligación que tienen los estados de que cuando están con un niño o niña, cuando toman una decisión en el ámbito que sea que puede impactar en los niños, tiene que tomarlo desde los deberes que le impone, por ejemplo, la Convención sobre Derechos del Niño: el interés superior del niño, la no discriminación, el promover su desarrollo integral, psíquico, emocional, físico, de todo tipo, ¿no? Social. Entonces, la forma de responder a la migración es, por un lado, garantizando los derechos de la infancia en su comunidad, para que no se vean forzados a migrar, y eso implica también garantizar los derechos de sus padres, para que tengan oportunidades laborales, para que crezcan y formen la familia en condiciones de vida dignas, etcétera, etcétera. Pero también que en los países de destino la respuesta sea desde una perspectiva de lo que nosotros llamamos de derechos de infancia, es decir, no detenerlos por una irregularidad migratoria, sino en todo caso llevarlos a centros de protección de la infancia, no deportarlo por esa infracción. ¿Por qué? Porque es el interés superior del niño lo que debe guiar la decisión. Es decir, no la respuesta de sanción porque tenés una infracción administrativa, sino la respuesta desde una perspectiva de infancia. Es decir, ¿por qué lo voy a mandar a su país de origen? ¿Sí? Tengo que tener un procedimiento con información para que me diga, bueno, tengo todos estos elementos para demostrar que lo mejor para este niño, desde la perspectiva de sus derechos, es volver con su familia a su casa, a su comunidad de origen. Pero en muchos casos esa no es la mejor solución. Los mandan a una situación de violencia, de exclusión, de violencia familiar, de violencia de género, de todo tipo de formas de violencia y discriminación, que lo único que hace es incrementar además los problemas y las causas, porque esos niños vuelven a migrar. Entonces, en muchos casos, como pasa en Estados Unidos y en otros, posiblemente el interés superior del niño sea que se puedan quedar en esos lugares, que se puedan quedar con su familia, si no es la familia la causa por la cual se escapó, sin duda, o porque emigró, que puedan tener un permiso, que puedan tener una oportunidad educativa, es decir, que se le dé la oportunidad de volver a ser niños, la oportunidad que no tuvieron mejor en su comunidad de origen, que ahora la tengan en la comunidad de destino o donde sea, según las condiciones que rijan o que se dan en cada caso.